Hoy vamos a reconstruir al Barcelona a partir de la temporada 23-24. Vamos a jugar 3 temporadas en total, de las cuales solo las últimas 2 van a ser tenidas en cuenta, porque la 22-23 no tiene sentido en este episodio, en esta nueva serie que estoy creando, en donde estamos viendo el futuro de los clubes más grandes de Europa y también de aquellos clubes que les fue bastante mal en la temporada que acaba de terminar. Chicos, ya hicimos esto con el Real Madrid, les gustó mucho y el Barcelona fue el que más sonó en comentarios. Ahora, para el próximo necesito un equipo, así que simplemente ve a la caja de comentarios y déjame cuál equipo. Puede ser el Liverpool, incluso puede ser el Leicester, y tratar de solucionar los problemas que lo mandaron a segunda división, etcétera, etcétera. De eso va este episodio, chicos. Poderoso like, suscríbanse y vamos a iniciar con esto rápidamente. Aquí, como pueden ver, vamos a iniciar, bueno, estamos en junio de 2023, esta temporada ya termina, no nos interesa esta temporada para nada, muchachos, porque ya finalizó. Nuestro episodio empieza a partir de aquí, vamos a jugar 2 temporadas más. Sin embargo, tenemos que ver el desarrollo de nuestros muchachos. Primero que todo, mostrar que tenemos equipaciones de la próxima temporada, de la 23-24, totalmente actualizadas. Esto lo tenemos con los mejores clubes de Europa, así que vamos a tener, digamos que un modo carrera bastante actualizado, ¿no? Ferran Torres, que tiene un futuro medianamente blandengue para este club, pero bueno, ahí vamos poco a poco con él. Rafinha, que reafirmó quedarse, dice que quiere terminar su contrato. Robert Lewandowski, que dijo que no va a ir a Arabia todavía, al menos no de momento, va a seguir en el Barcelona. Estos dos señores también confirman su estancia en el Barcelona. Por aquí tenemos a Pablo Gavi, que bueno, evidentemente continuará, ¿no? Que sí es y tiene una estadía en el club poco probable. Pedri, evidentemente, el nuevo Xavi o el nuevo Iniesta, como lo quieran ver, seguirá con nosotros. Estos son jugadores, pues este es el futuro del Barcelona y este ha sido el crecimiento en esta temporada. Este señor, yo no sé, chicos, yo no sé qué vamos a hacer con Sergi Roberto, no me convence del todo. Araujo, por aquí tenemos a Jules Koundé, que también sigue con nosotros. Jordi Alba, que evidentemente se irá, porque en este episodio vamos a tener en cuenta las llegadas y los rumores, ¿no? También las salidas, evidentemente, de lo que suceda con este Barcelona en el mercado de fichajes, jugadores a préstamo. Este señor no se prestó, en fin, todos estos son los chicos que estarán en préstamo. Yo creo que en la miniatura ya se dieron cuenta de jugadores que están invitados a este episodio y que les vamos a prestar atención, aunque no olviden que jugaremos apenas 2 temporadas más. Uno de ellos es este señor, que en este momento está en préstamo, ya cumplió 16 años, pero que para la próxima temporada tal vez seguirá en préstamo, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Este señor Valdé, ahí está, tal vez en la próxima temporada se quede ya definitivamente con nosotros. Ese Maía, interesante. Este señor me gustaría dejarlo en el Barcelona, pero el futuro de él está incierto en este club. Creo que de hecho ya pertenece al Milan, si mal no estoy. Este señor no sé realmente cómo será el futuro de Francisco Trincao, pero aquí vamos a mantenerlo en préstamo. Apenas 3 unidades, el futuro del Barcelona, y como lo pueden ver, este señor realmente no le veo mucho futuro. Clement creo que al final ya es del Tottenham, no estoy muy seguro del todo. Este señor también creo que ya se quedará en Italia. Peña, otro portero suplente de cara al futuro. Stanis, 2 unidades, y Sergio Busquets, que evidentemente se irá la próxima, bueno, ahorita en este mercado de fichajes ya se irá. 3 unidades para este señor. Christensen continuará con nosotros, sí señor. Ansu Fati también, su futuro no está claro en este club, y Ter Stegen seguirá sin lugar a dudas. Chicos, creo que me pasé a este señor, Víctor Roque. Dejarles claro que Víctor Roque, bueno, ya lo tengo ahorita en el Barcelona, está en préstamo, porque es muy seguro que llegue incluso en este mismo mercado. Bueno, todavía no se sabe, pero es una realidad, creo. Porque justo vamos a pasar a la temporada 23-24 y vamos a ver la lista de deseos, qué fichajes podemos hacer para este Barcelona y darle un realismo, o el mejor realismo que se pueda, a este episodio. Llegamos a la sección que más me gusta iniciando estos episodios, la lista de deseos. Chicos, ojo que esto es como se escucha, una lista de deseos. No significa que estos jugadores todos vayan a llegar al Barcelona, evidentemente, simplemente el listado que tenemos. Aquí un jugador que me encantaría tener sería este señor, pero bueno, en fin, sabemos que los recursos del Barcelona no son tan amplios como quisiéramos, pero pues estamos en el juego y podemos darnos algunos placeres, digámoslo de esa manera, soñar un poco. Todos estos son jugadores que interesan bastante al equipo culé, pero pues que en la vida real, como dije, el tema del dinero es un obstáculo bastante complejo. Este Thuram me encanta, chicos, no sé si sea un buen relevo, me parece a mí, para el señor Lewandowski. Di María, el Fideo sería interesante, pero realmente no creo que llegue. Este señor creo que ya es un hecho en el momento en el que estoy haciendo este video, y es 17 de junio, creo que ya es propiedad del Barcelona, así que lo vamos a hacer el primero que vamos a fichar. Este señor Frimpong
Frimpong me interesa, está de cara al futuro, me parece chéverísimo, no sé qué tal vaya la cosa. Evan Endika, en la defensa creo que estamos bien, pero pues podríamos intentarlo, ¿no? Lo Celso es un rumor muy vago, pero de pronto. Pavard también me gustaría en la posición de Frimpong, pero yo creo que me quedaría con Frimpong. Sí, por el tema de la edad, ¿no? Florentino, que le dio paliza al diablo, como dicen, es una opción, pero también es muy vaga. Este señor es una opción muy, pero muy poderosa. El punto con él es que el dinero, ¿no? Pero como estamos en el FIFA, podemos, como dije, darnos algunos placeres. Sofian Amrabat, creo que casi es un hecho para el Barcelona, pero todavía no se sabe. Este Baena de cara al futuro me encantaría, lo tengo por ahí en lista. Este Vanderson también me interesa en lugar de Frimpong, pero pues no sé, Munier tal vez por su edad no lo considero una gran opción. De cara al futuro, este Fabricio Díaz sería fantástico, me encantaría. Y por último, este Amar Dedić, como sea. Yo creo que voy a iniciar con un fichaje que ya está hecho, creo que es este, me corrigen en comentarios si, bueno, o en el momento que estás viendo este video, pero creo que ya es un fichaje hecho. Primer fichaje de este episodio, no tenemos ventas, pero es que este señor, como dije, ya tiene que estar en las filas del Barcelona, ya tiene que estar haciendo exámenes médicos. Bueno, no fue tan bueno el precio, pero bueno, en fin, creo que él ya está, así que vamos a darle inicio. Tiene 32 años, puede ser un gran jugador, pero para el proyecto o para los proyectos como a mí me gustan, hombre, no sería tan idóneo. Pero bueno, esa es la realidad. Empiezan las salidas tristes, ¿no? Pero que son una realidad. Se va este canterano, que todavía no sabemos si vaya al Inter de Miami o vaya a Arabia. La verdad es que en este instante no lo tengo claro. Lo que sí sé es que en este momento sale del Barcelona, se despide de su gran amigo Xavi y se ha ido a una buena liga. Miren, al West Ham, no está tan mal. Creo que no está mal la cosa, chicos. Creo que fue bien, aunque evidentemente por su edad no creo que vaya a un club como ese en la vida real. Ya sabemos que puede ir a Arabia o a Miami. Umtiti al parecer se siente muy cómodo en Italia. Bueno, es lo que ha dicho en recientes entrevistas, ¿no? En la prensa, en redes sociales ha dicho que se siente más cómodo allá. Muy seguramente seguirá allá, pero pues no sé. En este momento se va al Lille. Creo que es un buen club, idóneo para él. Está en su tierra, en su país. Que tengas una muy buena temporada y que tengas muchos éxitos en la Ligue 1, señor Samuel Umtiti. También vemos por aquí que el futuro al final de Serguiño no fue en Italia, sino en la Bundesliga. Esperemos que el Wolfsburgo esté en la Bundesliga, no haya descendido o algo así, ¿no? Bien, Serguiño, adiós. Jordi, después de tantos años, cierras tu ciclo en el Barcelona. Se va este grandísimo jugador. Se va al Leverkusen, 27.5 millones. Estamos recaudando dinero para poder hacer las compras que necesitamos, evidentemente, para este Barcelona. Clement Lenglet también no tiene futuro con nosotros. Al final, ¿a dónde se va? Se va al Arsenal. Bueno, se queda en la Premier League. Está interesante la cosa. Yo no sé si esto sea una locura, es un rumor vago, pero podría pasar. Y yo creo que, bueno, tal vez en el tema del dinero, en el tema salarial, no creo que el Barcelona esté en condiciones de permitirse este jugador. Pero, hombre, sería maravilloso. Yo creo que es un buen lugar para el luso Joao Cancelo, que no la tiene muy clara en el Manchester City, tampoco en el Bayern Múnich. Esperemos a ver cómo funciona en este proyecto, muchachos. Me encanta Joao Cancelo para este Barcelona. Necesitamos flujo de efectivo y esta es la única manera, chicos. ¿Por qué? Porque hemos aplicado el mod de realismo y hicimos el fichaje de Cancelo y nos quedamos con 45 millones, y nuestro proyecto empezó a flaquear justo en ese instante. Pero ya tenemos la salida de este señor, que es muy posible al Tottenham. En este caso se ha ido al Aston Villa. 96 millones. Este mod de realismo no deja, bueno, que nuestro presupuesto crezca como quisiéramos. No sé con cuánto quedé, voy a mirar. A ver, quedamos con 93 millones. Teníamos 45, o sea que solo nos dieron más o menos unos 40 mal contados. Menos, 38 tal vez. Me he decidido al final por el señor de los Países Bajos, Jeremy Frimpong. Creo que es una muy buena opción. Se lo compramos, bueno, debíamos haberlo comprado en Países Bajos, pero ya estaba o ya era propiedad del Paris Saint-Germain, pero no importa. Yo no sé, bueno, él tiene la media perfecta para ser titular, pero pues me da como pena con, bueno, nuestro actual lateral de cabecera, ¿no? Se me olvidó el nombre, la verdad se me olvidó. Venta, o más bien compra complicadísima para el Barcelona, pero yo la voy a hacer porque estamos en el FIFA y podemos darnos unos gustillos. Este es el recambio, dicen los expertos, perfecto para Busquets.
que bueno, el señor también dice estar muy a gusto en su club actual. Yo creo que aquí le va a ir muy bien a Team Zubimendi. Chicos, termina el mercado de fichajes, se pudieron hacer algunos, otros no del todo, pero bueno, así ha quedado la plantilla. Déjenme mostrarles Dembélé, lo hemos puesto de este lado, Lewandowski, evidentemente, Rafinha titular, De Jong, Pedri y Kessie, que sigue con nosotros, Koundé, Araujo está amonestado, este señor Frimpong titular y Cancelo también titular, Ter Stegen sin lugar a dudas. Los recambios ahí los pueden ver, perfecto. Por aquí tenemos este señor que lo voy a enviar a préstamo y Roque no se irá a préstamo porque le va a ayudar de vez en cuando al señor en partidos como este, le va a ayudar al señor Lewandowski. Vamos a ver qué tal le va a Roque en su debut. Ahí está uno amonestado que es Araujo, 1-0, anotó, no, anotó Dembélé, perfecto. Tenemos el primer clásico del mundo. Ya saben que cuando jugamos con el Real Madrid o el Barcelona, este tipo de encuentros son supremamente importantes, muy importantes. Miren a Militao, todavía está por aquí Benzema. Ahí están nuestros técnicos discutiendo y la intro que se hace maravillosa, aunque nos dicen que el Madrid nos va a ganar. Chicos, muy bien, vamos directamente a este partidazo. Primer clásico, este es por liga, todo en orden, todo perfecto. Vamos a jugar con nuestros fichajes, Cancelo, el señor Zubimendi hoy titular, para demostrar que sí valió la pena, que sí es el jugador indicado. Y atentos porque estos partidos son difíciles y necesitan mucha concentración. Vamos al minuto 9, buen pase para De Jong, que asiste magistralmente al señor Torres, o Torre, Ferran Torres, y nos regala el primer tanto del partido en este gran superclásico del mundo. Buena asistencia Ferran Torres, buena definición, un poco acosado por el defensa, pero supo manejar maravillosamente la situación el español, que viene con un futuro bastante blandengue en este proyecto, chicos. Ahí está, a pesar de sus buenas actuaciones, no le veo mucho futuro. En fin, chicos, vamos al minuto 84, donde llegaría el empate del Real Madrid en una muy buena jugada en colectivo, buena definición de Karim Benzema, que se supone no debería estar en este episodio, pero pues ya saben que es un poco difícil cambiarlo de club o hacer que lo vendan. El mod nos obliga o deja que los jugadores más tops mantengan en sus clubes y no resulten jugadores tops en clubes pequeños. De eso es lo que se trata el mod, chicos. Aquí llegaría el empate, como dije. Este partido realmente sería bastante aburrido. Terminaría así, de esta manera, de visita con el Real Madrid. Continuemos, que hay trabajo por hacer. Sé que no tenemos jugadores para mirar esta sección, pero de pronto uno nunca sabe, ¿no? Una salida que pues no estoy muy seguro, no sé ustedes qué opinen. El caso es que tengo a alguien nuevo para esa posición y veamos qué tal funciona, ¿no? 53.4 millones por este señor, no sé cuánto nos asignen, unos 20 millones, no sé, ya veremos. Hemos también salido del señor Collado porque, bueno, le veo más futuro a este señor Alex Baena por otro, por Alex Collado. 9 millones, o sea que este señor salió más o menos por unos 16 y 9, unos 25 millones de euros aproximadamente, porque el valor de Collado era de 16. Mejor oferta posible, 21, en fin. Chicos, vamos a continuar. Un préstamo, este Nico, que de cara al futuro lo voy a tener muy presente, pero voy a dejar que crezca un poco en Italia. Tenemos clásico del mundo y también tenemos semifinal de Copa. Esto es fantástico, pero les pido disculpas porque estoy un poco resfriado y mi voz está hecha un desastre realmente. Bueno, siempre lo es, pero hoy está un poco más. En fin, ahí estos señores analizan el terreno de juego. Nosotros vamos al fútbol porque vamos a dejar a Zubimendi hoy como titular. Ya saben que nuestro reciente fichaje, wow, por allá todavía tiene a Luka Modric, muy bien. Ojo, partido difícil, ya saben que no es nada fácil, es clásico del mundo y hay que jugarlo. Clásicos bastante aburridos. Ojo que en el minuto 77, casi todo el partido para ver el único tanto que veremos en este partido. Muchachos, aquí ya la voz del comentarista mejora un poco, porque ya saben que grabo el video por partes. En fin, chicos, eso no es lo que importa. Lo que importa es que estamos perdiendo. Aquí tenemos partido de ida y vuelta. Ya vamos a ir a ver el partido de vuelta, en el cual, bueno, puede que mejore, puede que no. De momento terminaría 1-0 el partido y nos iríamos tristes. Veamos qué sucede en el partido de vuelta.
Partido que estaría complejo, partido que como sabemos es duro, el partido de vuelta no iba a tener tantas emociones, pero al minuto 6 el Barcelona empezaría pegando primero y el que pega primero pega 2 veces. Muy buena asistencia del brasileño para el señor Kessie, que define de un frentazo maravilloso, limpio, aunque estaba completamente solo, pero siempre hay que resaltar este tipo de goles porque tienen muchísima calidad a la hora de cabecear, aunque tal vez me quedaría con la asistencia, ¿no? Miren aquí, logró engañar muy bien al portero, perfecto, esto nos daba una pequeña ilusión de que podíamos avanzar en esta copa, pero 6 minutos después llegaría este señor que durante todo este episodio, quiero que le presten mucha atención, va a ser un fastidio total. El señor Benzema va a estar presente en todos los partidos, en todas las finales, aportando goles para la Casa Blanca y haciéndonos mucho daño. Aquí no lo empezaba a mostrar. En el primer tiempo no tendríamos más ocasiones, realmente muy enredado el partido, exceptuando esta que estamos viendo. Ya iríamos al minuto 78, donde el pajarito Valverde nos regala esta joya. Miren, chicos, qué maravilla de gol, me encantó muchísimo, nos estaba haciendo daño, pero hay que reconocer las cosas como son. Esto es un pedazo de gol, un gol con muchísima calidad. Miren cómo le pega el balón con la parte exterior del zapato. Miren esto, miren, tómenlo con calma, mírenlo cuidadosamente y miren la curva que coge el balón. Esto le permitiría al Madrid anotar su segundo tanto y definitivamente matarnos de esta competición, chicos. Eliminados, levantemos la cabeza y continuemos. Tenemos nuevo clásico del mundo, pero por liga. Este es el segundo liguero de esta temporada. Ojo al dato porque, hombre, venimos con una espinita. El Real Madrid viene ganándonos 2 partidos de manera consecutiva. Minuto 44 y quiero que le presten mucha atención a esta jugada. Lewandowski no se caracteriza por ser veloz, pero miren lo que sucede aquí. Juro que juego en Ultimate, pero no sé qué pasó. El FIFA me permitió este correcalles y atravesó Lewandowski desde su propio arco hasta el arco del Madrid y aún así anotó. Una cosa rarísima, no la entiendo, esto está mal, pero sucedió y nos daba la pequeña ventaja al minuto 44, como dije. Ya en el segundo tiempo tendríamos el segundo tanto, buena asistencia, aquí un poco enredada la cosa y al final el que define es el señor Zubimendi, que estaba de titular en este partido. Muy bien, excelente, 2-0, nos sacábamos esa espina, pero ojo porque el FIFA o el Madrid, no sé cuál de los dos realmente, se iba a sacar la espina con el tema del correcalles. Ojo a la jugada. Miren, aquí intento defender de una manera y miren mi defensor cómo se va, pero se va hacia otro lado y se va Karim Benzema supremamente lento. El portero sí salió mal, salió a destiempo y nos regala el gol del tonto. Esto sería el 2-1 de este clásico, pero aún así lo estábamos sacando adelante. Dos cosas muy curiosas en este partido que no sé si fueron culpa realmente mía o es el FIFA que me juega sucio. Chicos, terminaría el partido 2-1, ganábamos en casa, esto nos subía muchísimo la moral, pero había que continuar. Tenemos tal vez la final más esperada de este episodio, la primera final de Champions, si es que conseguimos más, ¿no? Muy buena final, estamos jugando en el Tottenham Stadium y vamos contra el poderoso equipo bávaro, que no entiendo por qué no utilizó su uniforme blanco. Esto estuvo mal, no entiendo FIFA qué acabas de hacer aquí. Yo no me fijé, ya no podemos hacer nada, tenemos que intentar jugar así, pero ¿cómo es posible que utilicen este, pudiendo utilizar el de local? Minuto 10, aquí tendríamos una dupla entre brasileños y franceses que funcionaría muy bien. Ya hemos visto estas combinaciones en el Real Madrid entre Vinicius y Mbappé y fueron una maravilla. En el Barcelona tenemos la oportunidad de hacerlo y también sale perfecto, chicos. De aquí en adelante vamos a ver mucho esta dupla entre Rafinha y Dembélé haciendo cosas maravillosas, haciendo goles como este. Miren qué buena asistencia, yo creo que fue la mejor de este gol, fue la asistencia, cabezazo limpio, balón adentro, gol, chicos. Pues una final que debería ser compleja, claro que sí, pero ojo a esto, ojo a este tiro libre. Miren el primer intento y miren el segundo, qué maravilla de gol. Si tengo que escoger uno, yo creo que me quedo con este del señor Musiala, que por desgracia me hubiera gustado tenerlo en el Barcelona, pero no creo que tenga el dinero suficiente para ello. Miren qué calidad de disparo.
Brutal el balazo que le pega el alemán a pedazo de gol sin lugar a dudas, chicos. Una maravilla sin lugar a dudas. Esto pondría el partido 1-1, pero habría más. Minuto 81 llegaría nuevamente una buena asistencia para Lewandowski y nos regalaría el gol de la victoria. Ya con este gol nos iríamos tranquilos, finalizaba el partido, tal vez no se movería más el marcador. Lewandowski que nos regala digamos que esta copa, esta Champions más bien, gracias a este bonito gol, buena asistencia, participaron todos, una jugada en colectivo bonita y la finiquitó muy bien el polaco, chicos. Con esto sería suficiente para echarnos la primera Champions de este episodio. ¿Vendrán más? Bueno, quédense ahí conectados que ya lo vamos a ver. Vaya, el tema en la liga fue asqueroso. El Atlético de Madrid incluso superó los 100 puntos y el Madrid hizo 100. Nosotros hicimos 98, muchos puntos, pero quedamos en tercer lugar. Competido, ¿no? Competida esta liga. Tenemos solamente la Champions para esta temporada y pues esperar a ver cómo nos va en Supercopa de Europa. Pichichi Benzema y nuestro mejor o máximo goleador fue Lewandowski con 14 goles en el lugar número 9 más bien. No tenemos asistente, bueno, nuestro mejor asistente fue Cancelo, qué tristeza. Y Ter Stegen ocupó el segundo lugar como mejor portero. No tenemos goleadores en Champions y tampoco tenemos el mejor asistente de esta competición, el portero tampoco. Veamos el desarrollo de nuestros chicos. Este señor fue el máximo anotador, pero hizo poquitos goles, 23 goles. Ousmane Dembélé con 3 unidades de crecimiento. Lewandowski cae 2 unidades, poco a poco va descendiendo el señor. 3 unidades para Ferran Torres. Frankie de Jong Frankie de Jong se mantuvo, 4 creció Paulo Torre. Pedri también con 3 unidades, fantástico. Por aquí vemos a Cancelo que creció 4, le fue bastante bien. Al Luso que sigue con 2 unidades. Subimendi también 2 unidades. Christensen con 3 unidades, le fue bien al señor danés, creo que sí. Bueno, 2 para Koudé. Frimpong, 5 unidades para el señor de los Países Bajos. Este chico también va poco a poco. Alejandro Valde. Roque, 2 unidades, nuestro delantero centro de cara al futuro. 9 unidades para Stanis, increíble. Este señor, 1 unidad. Carbonell también 1 unidad. Este Carbonell ya tiene 26 años, va a haber que venderlo. Chadi o Riyad con 4 unidades, que 2 unidades, 4 para Casado. Yamal con 2, ahí está nuestro jugador de cara al futuro, ¿no? 1 unidad para este señor, creció 1 también, 4 para García, que ya regresará. Blanco también creció 8, impresionante, ¿no? González, 5 unidades, muy bien para Nico, que ya se quedará con nosotros. 4 unidades para este señor y Tena con 2 unidades. AB con 1 unidad, perfecto. Alonso, 4 unidades en decrecimiento. Roberto también cae 3 unidades. Peña, 2, nuestro portero. Íñigo cae 2 unidades. Baena, 3 unidades, el recién llegado. Pablo Gavi con 3. Araujo con 3 y Ter Stegen se mantuvo. Perfecto. Vamos a la tercera y última temporada de este episodio. No sé qué vaya a hacer con que sí lo venda. Bueno, ya veré qué sucede. Iniciamos con la partida del señor Sergi Roberto. Ya no tiene más cabida en este club. Su ciclo ha llegado al fin, o a su final más bien. La salida de Sergi Roberto le da el cupo perfecto a este señor Amar Dedić. Bueno, llega, es un bosnio, si mal no estoy, bueno, pero ofrecimos, 7 millones, valía 8.5 y aún así la negociación no fue tan buena. Es un chico y hay que prestarle atención porque de cara al futuro nos viene bien. ¡Boom! El mercado de fichajes, chicos, inicia fuerte. Se va este señor y es posible que hagamos realidad el sueño de Joshua Kimmich para esta temporada. Bueno, vamos a ver qué dinero nos asignan porque ya saben que por el mod no es que nos suelten mucho. Nos dieron 98 por este señor, déjenme ver, sí señor, se va al Manchester United. No sé si sea un cambio lógico, pero Kimmich está sonando muchísimo, aunque dicen que el Barça no se lo puede permitir, al menos no en este mercado, pero tal vez en el otro sí, ¿no? Que vendría a ser el otro en este caso, ¿no? 98 millones aún así no fue una gran negociación. Ojo, miren, de 98 millones solo nos asignaron 39.5. Llegó uno de los fichajes más esperados tal vez para el equipo culé, en la vida real lo digo, y aquí yo creo que va a ser, bueno, evidentemente va a ser titular, pero aquí creo que va a ser una muy buena decisión, chicos. Ha llegado por 55.5 millones, más económico, aunque tiene un año más de edad, ¿no? Porque debería haber llegado de 28 si lo hubiéramos fichado la temporada anterior, pero en este momento ya tiene un añito más de edad, pero se consiguió mucho más económico, 55 millones, y le vendimos por casi 100 al señor Franck Kessié, que tiene 27 años, pero le dejamos más o menos unos 40 millones de presupuesto al Barcelona de ganancia. Creo que eso ayuda a las arcas, teniendo en cuenta que este equipo está regular en el tema, ¿no?
Chicos, más dinero y quiero ir por un delantero centro, aunque tenemos a nuestro Roque, pero no se ha desarrollado como quisiéramos. Me gustaría más bien mandarlo a préstamo y traer a un francés que me está llamando muchísimo la atención. Veamos qué sucede. Hemos vendido a este señor Ferran Torres al Liverpool por 127 millones. No sé qué tal fue la negociación, déjenme ver si fue buena o fue mala. Fue muy buena. El futuro de este señor en la vida real tampoco es muy claro en el equipo culé, así que veamos qué pasa. Este francés me tenía desesperado, quería tenerlo aquí. Yo creo que vamos a enviar a Vitor Roque, bueno, en préstamo, porque no creo que vaya a tener mucha oportunidad este francés. Yo sé que la va a romper en el Barça, muchachos. Creo que llegaría, bueno, si llegara esta temporada en la vida real, creo que sale como agente libre, no estoy muy seguro, pero bueno, aquí tuvimos que fichárselo o quitárselo más bien al Borussia Mönchengladbach por 45 millones, creo que no está nada mal. Dejó ganancias nuestro Ferran Torres, nos dejó ganancia, bueno. En fin, aunque este señor tiene 27 años, creo que no está tan joven, pero creo que es perfecto pensando ya en el retiro del señor Lewandowski, que muy seguramente ya, bueno, esta temporada no, pero muy seguramente quiera irse a Arabia. Tenemos evidentemente Supercopa de Europa, eso ya lo sabemos. Hoy debutará nuestro Kimmich, Araujo, muy bien, pero Kimmich debutará junto con nuestro nuevo delantero centro, el cual jugará en el segundo tiempo. No me lo dejen olvidar, chicos, porque a veces lo olvido. Vamos contra el Chelsea en esta Supercopa de Europa. El partido empezó duro y por ello tenemos que irnos justo al minuto 32. Aquí el señor Enzo Fernández le da la ilusión al Chelsea de llevarse esta Supercopa de Europa y de convertirse evidentemente en el club más poderoso del continente. 1-0, un error defensivo garrafal, Enzo con su rostro un poco extraño, pero bueno, en fin. Ya en el segundo tiempo llegarían las primeras ocasiones por parte nuestra. ¿Recuerdan que teníamos un jugador para estrenar? Bueno, ese mismo, justo ese que tienen en pantalla, que nos muestra que se le estaba haciendo un poco tarde, pero llegó apenas. Yo pienso que llegó apenas, chicos. Recién empezaba el segundo tiempo y tendríamos el primer tanto del señor Marcos Thuram, que como pueden ver parecía que iba a ser una muy acertada compra. Define, yo creo que esta va a ser la noche más especial de este señor porque debuta con gol, de hecho debuta con doblete. Miren qué buena jugada en colectivo, se va Cancelo, asistencia y nuevamente el francés, chicos, el ex Borussia Mönchengladbach nos regala doblete esta noche, nos hace felices, remonta, él hizo todo y ahora pone como campeón de Europa al Barcelona, chicos. Ya no se movería más el marcador, pero con esto era suficiente, ya éramos felices. Los Blues no lo podían creer porque iniciaron ganando y la remontada a manos de este señor que tal vez en algún momento pasó por la mente de el equipo de Londres. No, tal vez no lo quisieron fichar, pero el Barcelona sí tomó la decisión y miren el pedazo de jugador que tienen, chicos. Terminaría el partido 2-1, aquí por un error a la hora de grabar tuve que cortar el video, etcétera. Se ha ido el señor Roque en préstamo, bueno, a Tigre. No creo que sea idóneo, pero bueno, en fin. Primer superclásico del mundo, pero en esta, bueno, por liga más bien, ¿no? Por liga, hoy va Thuram de titular, me encantó lo que hizo por Supercopa de Europa, ha jugado a varios partidos. Y es posible que en este anote, no estoy seguro, pero podría anotar. Minuto 26, nace la jugada del primer tanto. Miren qué buena colaboración entre todos, poco a poco, para que llegara el Mosquito y nos regalara el primer tanto de este super clásico del mundo. Partidos que nos encantan, que amamos cada vez que se desarrollan. Y aquí, bueno, aquí nos estaban dando más placer aún porque estábamos sacándolo adelante. El Mosquito regalándonos el primer tanto, muy buena jugada en colectivo y al final la asistencia para que quedara completamente solo y definiera. 1-0, chicos, minuto 70 ya en el segundo tiempo. Aquí nuevamente la oportunidad para anotar. Estaba jugando el equipo, digamos que de una manera interesante. Llegaría el segundo tanto. Rafinha lo asisten bastante bien el señor Zubimendi y nos regala el segundo tanto. Creo que fue un partido interesante, un poco enredado en ciertos momentos, pero al final con la ventaja para el equipo culé, que con este anotaría su segundo tanto y ya no se movería más el reloj o el marcador. Más bien, buena definición.
Maravillosa la estirada de Courtois, pero no fue suficiente. Así terminaría, chicos, lo que sería este primer clásico del mundo. Minuto 95, final nada más. Y empezaba muy bien este Barça con estos clásicos. Tenemos 2 nominados al Balón de Oro. Ojo, lo intentamos al menos, estuvo cerca. Nuevo clásico del mundo, muchachos. Esta vez por Supercopa de España. Intentemos sacarlo adelante, esa es la idea, evidentemente. Tenemos jugadores de los nuevos como titulares hoy. Partido complicado como no es de otra forma. Estamos acostumbrados a estos partidos duros. Vamos al minuto 9, en donde en esta buena asistencia de Rafinha para el Mosquito nos llegaría el la primera celebración de gol, chicos. Muy tempranito, minuto 10, minuto 11 prácticamente. Ya ese señor se tomaba un café porque estaba tranquilo, porque había acabado de anotar y porque nos hacía felices a todos. Ojo, miren, buena definición. Imposible para Courtois, uno de los mejores porteros del mundo. Aquí no tenía nada que hacer, chicos. Pero ojo, porque llegaría una joya de Benzema. Miren esto, Benzema. Un gol muy similar al que hizo el Pajarito Valverde en el pasado. Un gol hermoso, un gol con una calidad que solamente tienen estos tipos. Miren esto, qué buena definición, cómo le pega con el borde exterior del pie. Coge una curva el balón y adentro. Ojo, porque nuestro recién fichado Marcos Thuram tendría su participación en este partido. Minuto 82 resolvería esto. Muy bien definido, me pareció a mí. La situación se estaba poniendo difícil a la hora de chutar, pero logró manejar la situación y sacar el gol, o meter más bien el gol y sacar el partido adelante, muchachos. 2-1, clásico copero. Aquí nos estaban pidiendo que lo cambiáramos. Hicimos el cambio por Lewandowski, aunque Thuram no lo estaba haciendo tan mal. Finaliza el partido, una victoria más, un clásico más que nos echamos al bolsillo, pero esto sigue. Tarde preciosa en el Santiago Bernabéu, super clásico del mundo, pero por liga, chicos. Ojo, porque ay, Dios, estos clásicos, qué tarde tan hermosa. Estos clásicos nos encantan. Vamos con Lewandowski como titular. Más adelante tal vez entra. Vamos al minuto 13, en donde en una forma muy patética de defender nos encajamos más bien el primer tanto a manos de este señor, que ya saben que es innombrable. Ya saben que en todos los partidos intenta marcar y en la mayoría lo ha conseguido. Miren, muy mala nuestra forma de defender. Quedó completamente solo. No entiendo qué estaba haciendo la defensa. El caso es que se ponía 1-0 el partido. Ojo aquí con esta buena asistencia de Lewandowski y el señor Pedri arriesgando su integridad física. Ya lo vamos a ver un poco más de cerca en la repetición. Logra meter un cabezazo, conectar un buen cabezazo, balón adentro y se empata el partido antes de terminar el primer tiempo, más exactamente en el minuto 32. Ahí como pueden ver, este muchacho está loco, no quiere dejarse atrapar. El caso es que celebra feliz. Estamos empatando el partido a domicilio del Real Madrid. Estamos en el Santiago Bernabéu, clásico liguero. Ahí como pueden ver, claro, le pega una patada. Realmente, como dije, arriesga su integridad física. Veámoslo aquí un poco más de cerca. Increíble. De todas formas logra conectar el cabezazo y adentro. Miren esta buena jugada de Rafinha, asistencia para Thuram. Thuram asiste de manera maravillosa a Frenkie de Jong, que este balón creí que iba afuera, pero no. Fue un muy buen disparo. Llega el 2-1, pero esto ya fue en el segundo tiempo. Ya tendríamos 58 minutos recorridos de partido y llegaría la remontada por parte del Barcelona. El equipo culé celebraba. Quiero ver nuevamente el balón o el remate de Frenkie de Jong, porque alcancé a pensar que se iba por fuera. Miremoslo más de cerca. Ahí está buena asistencia de Thuram y miren cómo le pega el balón. Cree uno que va afuera y mentiras. Muy bien chutado, excelente. Habría más, chicos. Miren qué buena asistencia para Marcos Thuram, que se va, tiene opción de asistir, pero no, decide resolver la situación él mismo. Mete el balón adentro, 3-1, goleábamos al Madrid en su propia casa, clásico liguero, impresionante, felices, y ya con esto no se movería más el marcador porque sería suficiente para llevarnos este clásico a casa y ser muy felices. Chicos, vamos a continuar. Termina esta temporada y fue sencillamente fantástica. Miren, jugamos los 38 partidos, ganamos 33, empatamos 5 y no nos ganaron ni uno, no perdimos ni uno solo. Tuvimos 101 goles a favor, 21 en contra y una diferencia de 80.
o de más 80 más bien. 104 puntos, qué locura chicos, qué pedazo de temporada. Tenemos Supercopa de España, Supercopa de Europa y tenemos una final para jugar. Rematamos el episodio jugando esta final, pero primero veamos el desarrollo de nuestros chicos. Esta vez tenemos los dos máximos goleadores de Champions y también el mejor asistente, qué locura. El portero también es el mejor, miren esto. En la liga fue Benzema, Félix como el mejor asistente, Ter Stegen fue el mejor portero, fue lo mejor que hicimos en Liga Santander. En lo que al desarrollo se refiere, este muchacho se mantuvo, el señor Thuram creció 3 unidades, fantástico, Dembélé con 1 unidad de crecimiento, muy bien, este señor se mantuvo, también por aquí este señor cayó 3 unidades, pero sigue siendo fantástico, Lewandowski con Coca-Colowski, este señor se mantuvo, Joao Cancelo también se mantuvo a sus 31 años, Torre, 2 unidades, Ilias con 6 unidades, grandísimo jugador, Kimmich creció 3 unidades, qué locura, este señor 1 unidad, Araujo con 1 unidad también, Frimpong definitivamente no decepciona, el holandés con 3 unidades, 2 unidades para Koundé, Balde con 2 unidades también, creciendo ahí el futuro del Barça, Baena con 2 unidades, este señor Stanis con 1 unidad, al final mandamos a Roque de préstamo y miren, creció 6, qué locura, ¿no? Qué locura, el señor Roque, Maía con 1 unidad, 2 unidades para Tenas debe ser, García con 2 unidades, que todavía sigue en el Chelsea, por aquí vemos a este señor con 1 unidad, Blanco también con 1 unidad, 4 unidades, 1 unidad para Nico González, que sigue creciendo gigantesco, Alonso, yo creo que ya deberías retirarte, men, no tuvo mucha oportunidad realmente en este proyecto, 1 unidad para Iñaki, Dedic con 3 unidades para el bosnio, el marroquí con 2 unidades, Casado con 2 unidades y Yamal, ojo con este señor, si quieren ver la carrera de este chico, por favor me lo dejan en los comentarios, gracias. Íñigo Martínez con 1 unidad en decrecimiento, Christensen se mantuvo y Zubimendi, el gran Zubimendi, la esperanza del Barça para el medio campo, 2 unidades, Gavi, aquí también va con 2 unidades y Ter Stegen creció 1 unidad, miren, chicos, qué locura. Financieramente hablando, tenemos un 0% de crecimiento para este señor, 8% para Gavi, jugadores costosísimos, el más costoso Pedri, como pueden ver, 14 para Dembélé, 14%, cayó un 2% nuestro Frimpong, curioso, este señor también cayó un 2%, Frankie de Jong con el 7%, Koundé cayó más bien un 3%, este señor también cayó, oiga, cayeron bastante, este señor 7% también, ya van varios, creció un 25% Kimmich, interesante, este señor 16%, bastante bien, Thuram con 67%, Baena con 25%, cayó el 9% nuestro Joao Cancelo, Zubimendi también cayó un 4%, Balde subió un 16%, jugadores bastante costosos, este señor se mantuvo, Christensen cae un 4%, 61 millones, sigue siendo costoso este señor, ¿no? 24%, 57 millones para este señor que se mantuvo, creció un 91%, Ilias, gigantesco, también creció 4%, se mantuvo Blanco, Dedic con 117%, qué maravilla, 12% para Casado, Roque se mantuvo, pero ya vale 16 millones, interesante, este señor también vale 16.5, Peña creció un 16%, Tenas se mantuvo más bien, este señor también se mantuvo, 47% para Riyad, interesante, Maya se mantuvo y este señor cayó un 89%, definitivamente mal. Yamal también cayó un 4%, creí que ibas a aumentar, muchacho. Este ha sido el valor de todos y cada uno de nuestros muchachos. Vamos a jugar el partido y una vez terminemos hacemos ese pequeño resumen de lo que se hicieron en estas 2 temporadas. Es paquitico, no nos demoramos mucho, pero es importante. Por desgracia vamos a tener una baja aquí importantísima. Me da muchísima pena, pero me gusta más este señor. Chicos, todo en orden, despejado, una noche perfecta. Hermosísima nuestra orejona. Ya saben que nos encanta, una noche preciosa. Todo el mundo, no sé dónde vamos a jugar. Bueno, vamos contra el Cholo, poco realista esto. Bueno, de pronto, ¿no? El Cholo puede mejorar y puede por esta temporada estar jugando Champions. Ahí está nuestra hermosa orejona. Veamos qué sucede con este partido.
porque inicia chicos, pónganse cómodos. El primer tiempo perfectamente lo podemos olvidar. Vamos al minuto 56 en donde nace esta buena jugada de Rafinha, un pase que me encantó, me quedo con la asistencia, pero esta definición de Rafinha ponía a soñar en el segundo tiempo al Barcelona con esta Champions. Sería fantástico si pudiéramos conseguir una Champions, bueno, la segunda Champions de manera consecutiva. Miren qué buena asistencia, qué buen pase y qué buena definición, pues completamente solo, a pesar de que ya traía todos los defensas encima, pues logró solucionar la situación, logró manejarlo, tuvo calma, tuvo paciencia y al final definió de maravilla. No hubieron muchas ocasiones, chicos, la verdad es que el partido tendió a ser un poco aburrido, aunque habrían algunas excepciones como esta, ocasiones clarísimas que desperdiciábamos, seguían ocurriendo una y otra, pero miren esta jugada, ojo con este tiro que hubiera sido un pedazo de gol si se hubiera concretado. Ojito porque llegaría al minuto 84 el gol que nos asustaría y nos pondría los pelos de punta, un penalti provocado por el señor Koundé, en esta ocasión, mírenlo aquí, tumba al señor Griezmann, que más bien pareciera a Zlatan, ahí como lo vimos, penalti a favor del equipo colchonero, muy bien ejecutado por Joao Félix y se empataba esto al minuto 84. Las cosas tendían a ponerse difíciles. Ya saben que un empate al minuto 84 nos suele poner un poco nerviosos, ¿no? En una final tan importante como esta. Pero ojito, porque 4 minutos más bien después, miren el pedazo de jugada que se inventa el señor Thuram, que no tengo ni idea cómo metió ese balón ahí, muchachos. Le pegó con el borde exterior del zapato o del pie y le dio esa curva al balón. Es que todavía no entiendo cómo, por desgracia la cámara no lo muestra de frente, pero sí nos muestra el gol en sí, ¿no? Es increíble, me pareció maravillosa, magistral la definición. Mírenlo cómo se va, lucha, miren cómo le pega el balón, chicos, miren, y el balón tal vez coge una pequeña curva y logra entrar. Ahí se supone que no debería entrar, eso es un gol del portero, pero logró entrar y fue una maravilla de gol, lo cual nos daba la Champions, celebraba el señor Thuram. Muy felices todos, ¿no? Todos felices. Creo que este es un fichaje muy bueno para el Barça, chicos. Déjenmelo en comentarios. ¿Ustedes qué opinan de este señor? ¿Lo ficharían para su modo carrera? ¿Lo ficharían si fueran los dueños del Barça en la vida real? Bueno, yo creo que yo sí lo haría, chicos. En fin, terminaría el partido, muchachos, con una victoria 2-1. Fantástico. Muy, muy contento. Esto nos daría 2 Champions de manera consecutiva. Pero pues... la celebración, los dejo con la celebración de momento, pero vamos a ver el resumen y finalizamos. Resumen cortico, a ver, ligas conseguimos una, Supercopas de España conseguimos una, no conseguimos Copas de España y Supercopas de Europa conseguimos una. Champions League hemos conseguido 2, tal vez lo más importante, y al final esto nos da un total de 5 títulos. Tuvimos el goleador y el mejor asistente al menos en una ocasión y no conseguimos ningún balón de oro. Esto fue lo que se hizo con este Barcelona. Ahora el turno es para ustedes, díganme cómo les pareció esto, creen que todos estos fichajes lleguen, qué fichajes cambiarían ustedes, qué harían ustedes para este Barcelona. Bueno, los leo en comentarios y también por favor ahí déjenme qué quieren ver o cuál quieren que sea el siguiente equipo para esta miniserie. Sin más me despido, poderoso like, adiós.